en la continuidad del debate del día de la fecha con respecto del proyecto del Poder Ejecutivo número 5 de este año, que reforma el Consejo de la Magistratura, y venimos a plantear una parte de nuestra posición. Una parte la ha hecho el miembro informante y otra parte seguramente la han hecho los otros compañeros y la hará el compañero presidente del bloque, tratando de poner las cosas en su lugar y contar lo que realmente siente este poder político, en este caso ejerciendo la responsabilidad que le fue conferida por la voluntad popular y tratando de llevar adelante políticas públicas que son las que entendemos las mejores para gobernar a el pueblo de la nación argentina. Por eso que todas estas expresiones del artículo 29 son muy loables, es verdad, es importante que lo hayan leído, pero uno sabe lo que está haciendo y evidentemente nosotros sentimos que formando parte del Movimiento Nacional Peronista y discutiendo en este marco una propuesta de nuestra presidenta de la Nación, jefa del Movimiento Nacional Peronista, me siento más que reconfortado en participar de un debate de esta característica que me comprende, que me hace sentir absolutamente convencido de lo que estoy haciendo. Si uno tuviera un teléfono mágico y por 15 segundos pudiera llamarlo a Néstor Kirchner y decirle: Néstor, no sabes cuántos senadores de la oposición, senadoras y senadores, te han elogiado tus palabras, y las de Cristina me hubiese dicho: déjate de joder. Me hubiera dicho así, no hubiese aceptado bajo ningún punto de vista imaginarse planteo, porque suena a una importante carga de sorna a la presentación de sus palabras, como si quisieran a través de la sorna atar la lengua nuestra con las palabras del propio Néstor Kirchner. La verdad, por el afecto y el cariño que le he tenido, y que no temo en decir que he amado a este personaje de la historia de los argentinos, me satisface por lo menos que lo mencione. La verdad me pone contento. Estamos en tratamiento entonces de esta modificación de la 24937, ya modificada en el año 2006 por la Ley 26080, creación del Consejo de la Magistratura, que proviene en definitiva de la reforma de la Constitución en 1994 con la creación de este Consejo de la Magistratura. Una cosa extraña, tenemos una Constitución que se pretendía fuera la imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos. Alberti en algunas cosas falla en su copia, porque es más unitaria que federal, pero en definitiva proviene de esa situación, y traemos un instituto que proviene más de la Europa que de la América que piensa como nosotros, y en ese sentido venimos a copiarnos de aquellos que le va mal con este Consejo de la Magistratura. En España y en Italia funciona mal o no funciona. Entonces, vayamos comprendiendo de dónde lo tomamos para decir que nos vamos cambiando el concepto del manejo de lo político, para decir que después a ellos les va bien porque fueron capaces de comprender cómo regular ese equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución, y que nosotros, por no ser sensatos y prestar atención en los mayores de los que nos venimos a copiar, estamos cometiendo el error. Fallida, no es así la situación. Fundamentalmente entramos a cambios que son medulares, y que es importante porque se cambia el modo de selección de los magistrados mediante concursos públicos, elevando ternas vinculantes al Poder Ejecutivo para su nombramiento. Esto es un importante cambio en tema de la magistratura constitucional, es muy importante en ese marco. Cuando se crea ese artículo 114, fruto del Pacto Olivos, y eso es consenso entre los dos partidos, el peronismo al que pertenezco y la Unión Cívica Radical, se acuerda ese artículo 114, que se lo crea un órgano que integra el Poder Judicial, pero sin subordinación a ese Poder Judicial, a ese poder del Estado de la República, definido en líneas generales como un órgano extrapoder. Esto es lo que viene a ser en esta situación. Tiene a su cargo la administración y la superintendencia del Poder Judicial. Y ahora vamos a charlar de ese tema cuando expliquemos un poquito más profundo lo manifestado por el senador preopinante, donde confunde lo que dice el artículo 113 con lo que dice el 114 en su primer párrafo. Por lo tanto, aprueba el presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo. Acá el jefe de gabinete no va a manejar nada, porque los que han sido jefes de gabinete me han contado que hoy la Corte llama y le plantea cuáles son sus necesidades, y conforme a las posibilidades financieras que el gobierno va generando, va cumpliendo con los pedidos. Nadie mete la mano en lo que está pensando, en este caso la Corte, que está manejando la superintendencia circunstancialmente. No dudo que la escasa garantía jurídica y el deterioro institucional y moral que sufre el Poder Judicial no es de la Argentina sola, es de toda la América.
Toda América Latina está padeciendo una situación de esta característica y un cuestionamiento. Por supuesto que no voy a generalizar nunca, presidente, sería injusto. Hay muchos y muy buenos magistrados y muchos y muy buenos en el poder, en el Ministerio Público, muchos y muy buenos. Rescatemos a todos esos, pero hay una buena parte que es la que genera ese halo de cuestionamiento por parte de la sociedad en la América Latina y en la Argentina puntualmente que nosotros vemos como necesario ir profundizando y dar esa discusión. Y yo sí reivindico ahora a Néstor Kirchner porque él empezó a dar esas señales claras. Por eso es importante que lo hayan leído y hayan dicho lo que él decía, porque él es el primero que imaginó la forma de la participación de la sociedad en la selección de los miembros de la justicia. ¿Y con qué? Con el decreto 222 del 2003 que sigue vigente. Mal nos pueden decir a nosotros que tenemos pretensiones de que le vaya mal a la Corte cuando se bajó de 9 a 5. Ergo, hoy son 7. En Estados Unidos hay un viejo dicho que dice los ministros de la Corte nunca renuncian y rara vez se mueren. Con lo cual, gracias a Dios, están los 7 y ojalá vivan 1000 años. Y entonces, ahí están los 7. Que le digan al gobierno que no quiere que esté esta Corte, tienen para un rato largo, porque en la medida que vayan renunciando u otra cosa, van a quedar esos 5 y eso va a pasar mucho tiempo, con lo cual se desvirtúa por completo esa expresión que es muy chiquita. Y yo quiero rescatarla porque lo que el presidente Néstor Kirchner hizo en esa definición fue precisamente limitar sus atribuciones, la que la propia Constitución le confería conforme el artículo 99, inciso 4, para poder designar los ministros de la Corte. Porque era la única forma en donde se podía decir con toda claridad que lo que se buscaba no eran adictos, lo que se buscaban eran independientes y que todos tuviéramos respeto sobre él. Dice Néstor Sagüez, que es un constitucionalista rosarino, no peronista, dice, ¿cómo tiene poder político la Corte, que es uno de los poderes de la República? El poder lo obtiene cuando tiene respeto por la sociedad, o la sociedad respeta a esta Corte, y cuando sus pares, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo la respetan. Y nosotros nunca nos hemos expresado de otra manera que no sea a través del respeto con esa Corte. Entonces, me parece que esas cosas están de más. De la misma manera se sacó el decreto 588 en el 2003, que también autolimitaba las atribuciones para la selección del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación, y jueces de los tribunales federales inferiores. Esta no es la verdad revelada, presidente, ni acá llegamos y decimos, bueno, tocamos el cielo con las manos y está todo resuelto. Es un estamento más. Hay que seguir, buscando más elementos, la discusión y siguiendo en buscar la forma de crecer para que ese Poder Judicial pueda desarrollarse y tener ese respeto que todos necesitamos, que la Corte lo está teniendo hoy y que necesitamos que todos lo tengan. La realidad que están llenos de sospecha en un montón de cosas, con ver las causas, cuando discutimos específicamente por qué se traba el Consejo de la Magistratura actual, como se traba el de España, como se traba el de Italia, uno dice, pero ¿y qué cosas malas pasan? Y pasa que había que elegir un juez, pero como en ese juzgado había una causa de Clarín, un diputado que había firmado por el sí, no sabe cómo hizo y firmó por el no. Y yo no sé cómo hace esta gente del oligopolio para convencerlos. No sé decirlo, si los convence, si son amigos. Es algo que yo no alcanzo a comprender como para decir exactamente el término adecuado, para no errarle. Pero la realidad es que estamos en presencia de situaciones indeseables y nosotros no queremos mirar para el costado. No, presidente, quisiera terminar de la mejor manera posible. No, yo, en todo caso, si lo aludí, al final me parece estupendo. Voy a aludir a varios, así que hagan la lista y vamos todos. Por eso insisto que no es la verdad revelada, pero digo, es importante proponer una modificación que tienda a democratizar eso, a evitar eso, que exista esa posibilidad, que una empresa, una parte del poder real histórico de la Argentina, de estos oligopolios que toda la vida hicieron lo que se les antojó y se daban el lujo de decirle a los gobiernos democráticos que con 5 tapas los volteaban, bueno, que tengan que pasar por todos los lugares que pasan todos, no queremos nada, nadie está buscando de antemano ventajas, que es lo que he escuchado acá. Este gobierno, un senador dijo, lo único bueno que hicieron. Es muy fuerte eso. Han encontrado todo tipo de adjetivos, descalificaciones para agraviar y para someter a este gobierno a las peores de los calvarios para demostrar lo malo que es, lo feos, sucios y malos que son.
Sin embargo, seguimos en el mismo camino tratando de favorecer de la mejor manera que lo podamos presentar a las nuevas políticas públicas que den ayornamiento a una discusión de esta característica. Con lo cual el objetivo tiene que seguir siendo ese. Establece criteriosamente, responsablemente el principio constitucional de soberanía popular. Fundamental. ¿Por qué razón, presidente? Porque el único dueño del poder político de este país es el pueblo. Entonces pone el acento en el origen del principio de la representación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo tiene dicho en el fallo del 2005, Ponce Carlos contra Provincia de San Luis. No puede haber objeción constitucional entre la elección popular y los principios de la Constitución, dice. Con toda claridad, no lo puede haber. Fortalece la soberanía del pueblo, que los miembros de la magistratura sean elegidos por la voluntad popular y no por estamentos corporativos. Presidente, la asociación de magistrados, por loable y respetable que sea, no existe en la Constitución Nacional, y el colegio de abogados, por respetable y honrosa que sea, no existe en la Constitución Nacional. Por más respetable que sean, son instituciones que no comprende la Constitución Nacional, ni su existencia es una existencia constitucional. Entonces, la designación de jueces y abogados que integran el Consejo de la Magistratura no puede hacerse a través de organizaciones de la coyuntura. Un segundo, senador. Todos los senadores y senadoras que lo precedieron tuvieron un promedio de 4 minutos por encima del tiempo, yo lo tengo anotado, mientras yo estaba sentado acá. Así que le pido, por favor, como todos pudieron hablar, que siga hablando el senador Fernández. No, a Cimadevilla no le cortaba el micrófono porque yo estaba, cuando estaba hablando Cimadevilla. Muy bien, lo vamos a adecuar. No puede hacerse a través de organizaciones de la coyuntura, presidente. Nuestro propio preámbulo define la soberanía radica en el pueblo. Con el sufragio, los sistemas electorales y sus partidos políticos, está en la Constitución del 94. Esto se quedó zanjado, porque la definición del voto se estableció en el artículo 37 y la exclusividad o la única posibilidad de presentación de candidatos dejó en el artículo 38 para los partidos políticos. Entonces, ¿qué queremos inventar? Una cosa nueva, sin modificar la Constitución, como decía el senador Sanz. Nadie modificó la Constitución. La Constitución es la que está, porque si no hubiesen presentado 400 denuncias como suelen hacerlo y acá no sucedió. Es más, dice la Corte en el fallo Río Antonio Jesús de 1987, citando a Maurice Duverger, que vive actualmente, un señor muy grande, 90 y pico de años, un francés, un jurista francés, dice, es el primero que estableció la conexión directa entre el sistema electoral y el sistema de partidos, que el sistema representativo y el sistema de partidos políticos son sinónimos. Y dice la Corte, en la forma representativa de gobierno consagrado en los artículos 1 y 22 de la ley fundamental, el pueblo como entidad política es la fuente originaria de la soberanía y el modo de ponerla en ejercicio es la elección de los representantes por el cuerpo electoral sobre la base de la representación libre. Los partidos políticos nacieron para eso, presidente, y son los titulares del monopolio de las candidaturas, presidente. El radicalismo defendió toda la vida esto. Toda la vida. Pero además le demuestro que estas corporaciones de coyuntura no son tan pristinas y limpitas. Le cuento que uno de los abogados que es elegido, el doctor Fargosi, para que cerrara el acuerdo, lo sentaron a Fargosi y a otro abogado que se llama Juan Pablo Orlando Zaneta, según dicen, no me consta, en presencia del doctor Ricardo Gislavedra, para acordar que estaban una mitad del tiempo uno y la mitad del otro tiempo otro. Es tan descabellada la situación que presentaron una carta documento reclamándole que le dé lugar. Una carta documento que dice, con motivo del inminente vencimiento del 18 de noviembre, es que debe hacerse efectiva la rotación en el Consejo de la Magistratura Nacional conforme el acuerdo que sin reserva suscribiéramos el 16 de julio del año 2010. Una carta documento, presidente, para reclamarle el cargo. No se vio nunca una cosa de esta. Ahora sí le voy a pedir que vaya redondeando, senador. Yo voy redondeando, presidente. Nosotros entendemos que son muchas las cosas que se dicen. He escuchado todo tipo de cosas. Ni las manos ni la cabeza, como decía el senador Sanz. Nosotros pensamos políticamente y ejecutamos políticas públicas todos los días. Y para las descalificaciones, no me gusta chicanear, pero yo no quiero dejar pasar algunas cosas. Me parece que en todo este tipo de cosas no se ha tenido en cuenta. Lo que dijo el senador Morales, dice, la Corte dictará su reglamento, el de ella, y nombrará a sus empleados, los de ella.
Lo que dice el 114, el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de los totalidad de los miembros, lo que dice actualmente, ¿no?, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Y digo, en la provincia de San Luis, ya termino, me faltan 2 minutos más y termino. La ley 4.872 permitió que las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura caducaran en 30 días y después no se podían presentar por un año. La 5.062 violó el principio de intangibilidad de los salarios. La 5.067 de emergencia judicial, un ciudadano que ganó un juicio contra el Estado provincial no cobró entre el 96 y el 2010 nunca. La 5.073 negó la posibilidad de solicitar medidas cautelares. La 5.071 y la 5.073 consolidó la imposibilidad de litigar contra el Estado. Estableció la inembargabilidad de los rentas y los bienes del Estado. La 5.012 declara la caducidad del mandato de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Los elige el Poder Ejecutivo. La 5.113 de emergencia judicial por un año exceptuó al Superior Tribunal de dictar sentencias. La 5.123 derogó la colegiación y se la quedó el Superior Tribunal. Digo, pues no pongamos estas cosas como si fuese que nosotros somos los que queremos avasallar sabe Dios qué cosa. Lo que estamos planteando es algo muy claro, presidente. No dice mayorías, porque el artículo 53 que la senadora Negre planteó estaba en el artículo 41 de la Constitución, que se hizo en 1853 por parte de la Confederación, y no varía en ese tema 2/3, pero habla de la acusación específica de los ministros de la Corte. No habla del resto. Y en este caso, el 114 habla con claridad de la mayoría absoluta, y nosotros estamos discutiendo en ese marco. Con lo cual, digo, a partir de esa discusión que se dio en San Luis, 3 juezas fueron dadas de baja. Ana María Carreaga, Adriana Gallo y Silvia Maluf. ¿Sabe qué? Esta causa fue declarada admisible por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La entonces fiscal de Estado dice en la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos mandó cartas, documentos, nos recusó en causas donde intervenía el Estado y llegó a decir que lo nuestro era un acto de subversión. Yo digo, esto es entrometerse en las cosas del Poder Judicial. Acá lo que estamos diciendo es, ¿cómo se van a seleccionar los magistrados en el marco de un equilibrio que reclama la propia Constitución? Dice, 6 que van a formar parte de los académicos, 6 que van a ser legisladores y 6 entre jueces y magistrados, y entre jueces y abogados, y la discusión está saldada, presidente. Entonces, creo que hemos contado. En líneas generales, es una pena no tener un poquito más tiempo. Gracias, senador. Antes de finalizar, senador Cimadevilla, ¿había pedido el uso de la palabra? En su alocución, el senador Fernández, de que nuestras decisiones en el Consejo de la Magistratura obedecían a convencimientos que habían logrado hacernos miembros de alguna corporación mediática. Yo, en lo particular, en absoluto. Primero le quiero aclarar que yo no estoy en la comisión de selección, no podemos por ser senadores, no firmé ningún dictamen aprobando absolutamente ninguna terna, y que además le quiero aclarar, por si no lo sabe, que las ternas no se trataron no por culpa nuestra, sino porque el oficialismo no bajó a dar debate. Es más, suponiendo incluso de que yo no iba a aprobar esa terna, me comí una denuncia penal de la Procuración General de la Nación, lo que habla a las claras de la tolerancia que este gobierno tiene. Esto le quería aclarar. Muy bien. ¿El senador Morales había pedido una interrupción? No, era para que se lea concordantemente el 113 con el 108. La jefatura del Poder Judicial lo ejerce la Corte. No le está dada en el 114 la facultad al Consejo de la Magistratura de designar personal, sí de administrar el presupuesto, pero no del manejo de personal que le corresponde a la Corte. Quería hacerle esa aclaración para que leamos todos los artículos que corresponden. Senador Fernández, para finalizar. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, senador Giustiniani, con esto comenzamos los cierres. Senador Fuentes. Previo